nuevamente de regreso en Presente 7 junto al pastor Raúl Reiner, quien nos está acompañando. Y bueno, estamos, pastor, en esta hermosa segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ya introduciéndonos un poquito en ese proceso de ver al apóstol abordando un poco la problemática que estaban teniendo estos hermanos, de la cual había sido informado. Él les escribió la carta y él está viendo algunas adversidades que ellos están teniendo, pero él los está animando, ¿no? A través de exhortación, a través de palabras de ánimo. Me impacta mucho el versículo 11, asimismo oramos. Es permanente, tanto en primera como en segunda Tesalonicenses, el concepto de la oración, ¿no? Una oración mediadora, intercesora, una oración de gratitud, una oración de alabanza. Permanentemente Pablo como líder, como apóstol de Jesucristo, como, digamos, pastor de ellos, orando por ellos, a Dios en gratitud y también rogando por ellos frente a las adversidades. Y en el bloque anterior mencionábamos, pastor, 40 años de ministerio, no son muchos que pueden dar ese testimonio. Y sin duda es una bendición del cielo. Dios le ha dado la oportunidad de conocer posiblemente muchos distritos, muchas iglesias, congregaciones, filiales. La pregunta es, nosotros, las adversidades que a veces encontramos, a semejanza de lo que Pablo vio aquí en Tesalónica, ¿son semejantes? ¿Son parecidas? A veces se da eso de que por ahí nos llegan noticias de que en tal lugar la obra no prospera, de que tal lugar está habiendo dificultades. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo para ayudarnos de repente en ese sentido? ¿Cuál ha sido nuestra actitud como ministras? ¿Pudimos aplicar la metodología de Pablo? O de repente, yo en mi caso recuerdo mis años jóvenes, o como se dice por allí, ¿no? Nuestros años mozos, que antiguamente se decía así, a veces uno cometía muchas imprudencias por desconocimiento, ¿no? Pero hoy, incluso hoy, pastor, en nuestra iglesia local, frente a los desafíos, frente a lo que la iglesia debe realizar, el cuidado espiritual de la membresía, la alimentación espiritual de la membresía, la misión de la iglesia, no siempre estamos, ¿cómo podría decir?, bien como quisiéramos. Hay un ideal a ser alcanzado, pero no siempre estamos a la altura de ese ideal. Entonces, las palabras de ánimo juegan un papel importante, a su entender. Estoy seguro de ello. Porque indicar lo que no se hace es fácil. Exacto. Ahora, lo interesante es, en primer lugar, tratar de conocer cómo es la realidad de la gente, de las personas o de las sociedades religiosas, las iglesias, etc. Interesarnos, es muy importante, interesarnos en conocer la realidad de la problemática. Y siempre desde la entrada del pecado ha habido problemas entre los seres humanos. En el primer hogar, en el Edén, hubo problemas. Y pasó un poquito de tiempo y ya un hermano mató al otro. Hoy tal vez no todos hacen lo mismo que Caín, pero la tendencia pecaminosa del ser humano muchas veces lleva a que se realicen o concreten problemas. Y todos los seres humanos tienen su sensibilidad. Entonces, qué importante lo que hizo Pablo, tener cuidado de ayudar a las personas, siendo prudente y con palabras de ánimo. Yo recuerdo que ya en el Antiguo Testamento es una historia tras otra de asuntos. El caso de Esdras, por ejemplo, Nehemías, que les tocó organizar la reconstrucción de los muros de Jerusalén y bueno, trabajar con el pueblo. En un momento determinado, aunque el contexto del texto que voy a decir ahora no corresponde al contexto por el cual fue escrito, pero me gustan las palabras, las tomo aisladamente y las aplico. En un momento de desánimo, lo que la persona necesita, dijimos ya, es ánimo. Y ahí le dijeron a Esdras, dice, levántate. Esta es tu obligación. Esto es lo que incumbe a ti. Levántate. ¿Y a quién se le puede decir levántate? Es aquel que está sentado o acostado o está caído por un golpe, un problema. Entonces, de entrada le dicen levántate.
Bueno, esto es lo que tú puedes hacer. Y luego agrega el versículo, y nosotros estaremos contigo. Qué bien. Qué palabras hermosas. Qué bien. Yo pienso en la Trinidad. Si el Señor usa esas palabras para ayudarme a mí en un momento de desánimo, de crisis, nosotros estaremos contigo. Él está involucrando a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que están interesados en ayudarme a levantarme. Y luego agrega el versículo, esfuérzate y pon mano a la obra, entra en acción. Ahora, antes de decirle que se esfuerce y entre en acción, dice, nosotros estamos contigo, te vamos a apoyar. Y acá Pablo dice, oramos por ustedes. A la distancia, más de 500 kilómetros en esa época era mucho. Mucho. Pero saber que alguien está orando, las iglesias tienen sus problemas porque están compuestas por personas humanas pecadoras, como todos nosotros. Pero qué alentador es recibir una cartita, un email hoy, un mensajito celular, cosa que antes no había, Claro. con una palabra de estímulo, decir, estoy orando por ti, me enteré de tu situación, cuando apenas pueda voy a apoyarte con esto o con lo otro. ¿Qué cosa? Yo creo que hoy la iglesia y la gente que no está en la iglesia tiene problemas porque están pisando el suelo de la tierra. Por lo tanto, todos tenemos algún tipo de necesidad de apoyo en algún momento. Es verdad. Las palabras de estímulo son como un panal de miel. Qué bien. Es un mensaje, es un método que Dios tiene para que nos ayudemos mutuamente. Sí. Y en ese caso Pablo supo cómo ayudar a los hermanos en la fe de la iglesia de Tesalónica. Qué bueno, qué bueno. Un detalle más. Sí, por favor. Aquí el tema era la persecución. Correcto. Hay muchas maneras de perseguir antes, y hasta no hace mucho tiempo se perseguía con la cárcel, con la muerte, al que disentía en una opinión religiosa inclusive. Yo recuerdo, es un recuerdo nada más porque gracias a Dios uno crece, se desarrolla, puede madurar y entender. Cuando yo era un niño que iba a la escuela, tendría unos 9 años en ese momento, tenía un problema en el aula porque la maestra era buena docente en el aspecto didáctico, pero en lo religioso se sentía muy molesta porque yo, por ejemplo, no pertenecía al mismo credo de ella en ese momento. Uh-huh. Y cuando yo quería opinar en esa clase de moral o religión, dar mi opinión en base a la Biblia, ella me paraba en ese momento y me decía, mira, vos callate porque no sos de nuestra religión. Me sentía discriminado. Pero quería hablar repitiendo el principio bíblico. Y a la salida de la escuela, un grupo de chicos de mi grado me decían, evangélico, lee la Biblia, evangélico, en coro. Gracias a Dios que un muchacho grande, más grande que nosotros, los frenaba y decía, ¿qué les hizo a ustedes este muchacho, este chico? Y entonces ellos se iban, ¿no? Pero qué interesante que después ya con el tiempo no ocurrió eso, ni en nuestras escuelas, hoy hay una amplitud en ese aspecto. Pero podríamos correr el riesgo de ser intolerantes con los otros. Entonces, en vez de darle ánimo, terminamos desanimándolos, ¿no? Hay un texto, pastor, aquí que hay en el capítulo 1 que a mí me impacta poderosamente y lo vamos a dejar porque el tiempo ya se nos está yendo para el tercer bloque, pero me gustaría rescatar el versículo 3 y 4 porque Pablo da gracias a Dios una vez más, mencionamos el concepto de la oración y menciona que la paciencia y la fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, obviamente ellos estaban padeciendo momentos difíciles y no solo Pablo lo reconoce, sino que le está orando en forma intercesora en favor de ellos. Enseguida regresamos y ya juntos vamos a analizar el texto que estamos proponiendo.